Tenía 9 años cuando entendí que los adultos también saben mentir muy bien. Hasta ese día, mi padre era mi héroe. El hombre que me tomaba de la mano para cruzar la calle, que me prometía que nada malo podía pasar mientras él estuviera cerca. Yo creía cada una de sus palabras. Porque cuando eres una niña, confías sin cuestionar. Pero aquella tarde, algo cambió para siempre. No estaba espiando. No estaba buscando respuestas. Solo pasaba por el pasillo cuando escuché mi nombre pronunciado en voz baja. Me detuve sin saber por qué. Sentí esa sensación extraña en el pecho, como si el cuerpo supiera algo antes que la mente. Mi padre hablaba. Y lo que decía, no era para mí. Escuché frases sueltas. Palabras que no entendía del todo, pero que pesaban demasiado para alguien de mi edad. No debía enterarse. Es mejor así. Nunca puedes saberlo. Me acerqué un poco más. Sin hacer ruido. Con el corazón golpeándome fuerte, como si intentara advertirme que retrocediera. Pero no lo hice. Entonces escuché la verdad. No la comprendí completamente en ese momento. No sabía darle un nombre. Pero entendí algo mucho peor. Había una parte de mi vida que me estaban ocultando. Y mi padre, la persona en la que más confiaba, era quien sostenía ese secreto. En ese instante dejé de sentirme protegida. Dejé de sentirme niña. Porque cuando descubres que el adulto que amas es capaz de esconderte algo tan grande, el mundo se vuelve inseguro. Ya no sabes qué es real y qué es una historia inventada para que duermas tranquila. No entré a la habitación. No hice preguntas. Volví a mi cuarto en silencio. Me senté en la cama, abrazando mis piernas, tratando de entender qué había hecho mal para que no me dijeran la verdad. Esa noche no lloré. No grité. No pedí explicaciones. Solo entendí algo que nadie debería aprender a los 9 años. Que crecer no siempre es una elección. Y que a veces, la infancia termina en silencio. Cuando escuchas una verdad que no estaba destinada a tus oídos. Durante muchos años pensé que ese recuerdo era solo una confusión de niña. Que tal vez había entendido mal. Que quizá mi imaginación había exagerado unas palabras sueltas escuchadas por accidente. Me aferré a esa idea porque la alternativa era demasiado dolorosa. Aceptar que mi padre me ocultaba algo significaba aceptar que mi infancia no había sido tan segura como yo creía. Después de aquel día, empecé a observarlo distinto. Ya no lo miraba solo como mi padre, sino como un adulto capaz de callar, de mentir, de decidir qué parte de mi vida merecía conocer. Cada gesto suyo comenzó a tener doble significado. Cada silencio pesaba más que cualquier explicación. Nunca me senté frente a él para preguntar. No porque no quisiera saber, sino porque intuía que la respuesta iba a romper algo que aún intentaba proteger. A los 9 años, el miedo a perder a quien amas puede ser más fuerte que la necesidad de la verdad. Esta historia no trata solo de un secreto. Trata de lo que ocurre cuando una niña descubre que el mundo adulto está lleno de sombras. De cómo una sola conversación escuchada a escondidas puede cambiar para siempre la forma en que ves a tu familia, y a ti misma. Si alguna vez sentiste que creciste demasiado rápido. Si hubo un momento en tu infancia en el que dejaste de sentirte protegida. Entonces esta historia también es para ti. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí contamos historias reales, profundas y humanas, relatos de secretos familiares, silencios heredados y verdades que salen a la luz muchos años después. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu mensaje ayuda a que estas historias lleguen a más personas que, como tú, también crecieron con preguntas sin respuesta. Ahora sí, volvamos a ese día. Al momento exacto en que entendí que el secreto de mi padre no solo existía, sino que me incluía. Antes de aquel día, mi vida era sencilla. No perfecta, pero segura. Vivíamos en una casa pequeña, con paredes que conocían mi risa y mis pasos descalzos corriendo por el pasillo. Mi mundo giraba alrededor de rutinas, la hora de la cena, los cuentos antes de dormir, la voz de mi padre diciéndome que todo iba a estar bien. Yo le creía. Mi madre trabajaba muchas horas, así que él era quien pasaba más tiempo conmigo. Me ayudaba con la tarea,
me enseñaba a andar en bicicleta, me levantaba en brazos cuando tenía miedo. Para mí, era invencible. Por eso, cuando escuché aquella conversación, algo se rompió sin hacer ruido. No recuerdo exactamente qué día de la semana fue. Solo recuerdo la luz entrando por la ventana y el sonido apagado de las voces. Mi padre hablaba con otro adulto. No reconocí la voz de inmediato. Era más grave, más seria. No hablaban de mí como se habla de una niña presente, sino como de un tema incómodo. Me quedé quieta, escondida detrás de la pared. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Ella no sabe nada, dijo mi padre. Esa frase se quedó grabada en mi mente. ¿Nada de qué? Escuché mi nombre. Luego palabras que no entendía completamente: error, pasado, promesa. Cada una caía como una piedra dentro de mí. Quise taparme los oídos, pero no pude moverme. Entendí algo sin que nadie me lo explicara. Estaban hablando de mí sin mí. Cuando la conversación terminó, corrí a mi habitación. Me senté en la cama y miré mis manos pequeñas, preguntándome qué parte de mi vida no conocía. Sentí vergüenza sin saber por qué, como si yo hubiera hecho algo mal. Desde ese día empecé a notar cosas que antes no veía. Los silencios largos de mi padre cuando le preguntaba por mi familia. La forma en que evitaba hablar del pasado. Las fotos que nunca aparecían en los álbumes. Yo observaba en silencio. No porque fuera obediente, sino porque estaba aprendiendo una lección cruel. Callar era la única forma de seguir perteneciendo. Intenté comportarme mejor. Sacar buenas notas. No dar problemas. Pensaba que, si era suficiente, tal vez algún día me dirían la verdad. Pero la verdad no llegó. En su lugar, llegó la desconfianza. Empecé a sentir que vivía dentro de una historia incompleta. Como un libro al que le faltaban páginas. Y aunque nadie me lo dijo, yo sabía que mi padre sostenía esas páginas con fuerza, decidido a que nunca las leyera. A los 9 años, aprendí que amar a alguien no significa conocerlo por completo. Y que a veces, quienes más te cuidan, también son quienes más te ocultan. Después de aquel día, mi casa dejó de ser solo un lugar para vivir. Se convirtió en un espacio donde cada palabra tenía peso, donde cada silencio parecía esconder algo más. Yo seguía siendo una niña, pero ya no miraba el mundo con los mismos ojos. Aprendí a escuchar sin que me vieran, a observar sin preguntar, a juntar piezas sueltas de conversaciones que nunca estaban destinadas a mí. Mi padre no cambió de actitud de forma evidente. Seguía preparándome el desayuno, preguntándome cómo me había ido en la escuela, dándome un beso en la frente antes de dormir. Pero algo en su mirada había cambiado. O tal vez siempre estuvo ahí, y yo recién empezaba a notarlo. Había momentos en los que me miraba como si evaluara cuánto sabía. Como si temiera que, en cualquier instante, yo pudiera decir algo que revelara que había escuchado demasiado. Yo no decía nada. En la escuela, las maestras hablaban de la familia como un lugar seguro. Nos pedían dibujar a nuestros padres, contar historias de cuando éramos bebés, preguntar en casa cómo había sido nuestro nacimiento. Cada una de esas tareas era una prueba silenciosa para mí. Una vez le pregunté a mi padre cómo había sido el día en que nací. Se quedó quieto por un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. Fue un día muy largo, respondió. Lo importante es que ahora estás aquí. No insistí. Sonreí. Guardé la pregunta como había aprendido a guardar tantas otras. En casa había habitaciones que casi no se usaban. Un cuarto cerrado la mayor parte del tiempo, con una puerta que siempre estaba bajo llave. Yo pasaba frente a ella todos los días. Sentía curiosidad, pero también miedo. Intuía que ahí dentro había algo que no debía ver. Una tarde, mientras mi padre no estaba, encontré la puerta abierta. Entré despacio. El aire estaba cargado, como si ese lugar no hubiera sido tocado en años. Había cajas apiladas, ropa vieja, objetos cubiertos por sábanas. Nada parecía importante, hasta que vi una caja pequeña, diferente a las demás. La abrí. Dentro había fotografías antiguas. Algunas estaban rotas, otras dobladas. En una de ellas aparecía mi padre, mucho más joven,
abrazando a una mujer que no conocía. Ella sostenía un bebé. Mi corazón se detuvo. El bebé se parecía a mí. No sabía explicarlo, pero lo sentí con una certeza que me asustó. Esa imagen no encajaba con la historia que me habían contado. Era una pieza que no pertenecía al rompecabezas que conocía. Escuché la puerta de la casa abrirse. Cerré la caja con prisa y salí del cuarto como si nada hubiera pasado. Pero ya era tarde. La duda había echado raíces. Esa noche soñé con esa mujer, con el bebé, con mi padre mirándome sin decir nada. Desperté con una sensación nueva, miedo a descubrir la verdad, y miedo a no hacerlo nunca. Porque ya no se trataba solo de un secreto. Se trataba de mi identidad. Y yo estaba empezando a entender que nadie iba a entregármela voluntariamente. Con el paso del tiempo, aprendí algo importante: los secretos no se quedan quietos. Crecen. Se transforman. Caminan a tu lado aunque finjas no verlos. Yo tenía solo 9 años, pero el silencio ya se había convertido en parte de mi rutina. No hablaba de lo que sentía, no preguntaba más de lo necesario. Observaba. Escuchaba. Esperaba. Mi padre se volvió más cuidadoso sin darse cuenta. Cerraba puertas, bajaba la voz cuando hablaba por teléfono, escondía papeles en lugares que yo sabía que existían pero que no debía tocar. Él pensaba que yo seguía siendo una niña distraída, ocupada con juegos y tareas escolares. Pero yo ya no jugaba igual. En la escuela, mientras las otras niñas hablaban de cumpleaños, vacaciones y peleas pequeñas, yo pensaba en esa fotografía, en la mujer desconocida, en el bebé en sus brazos, en la forma en que mi padre la miraba. No era una mirada casual. Había algo profundo, algo que dolía incluso desde el papel envejecido. Empecé a hacerme preguntas que no sabía cómo formular. ¿Quién era ella? ¿Por qué nunca se hablaba de ella? ¿Y si esa mujer tenía algo que ver conmigo? Una tarde, mi padre llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba sentada en la sala, fingiendo leer. Lo vi quitarse los zapatos con lentitud, suspirar, pasar la mano por su rostro como si cargara un peso invisible. ¿Estás cansado?, pregunté. Un poco, respondió. El trabajo. Asentí. Pero su voz no sonaba como cuando hablaba del trabajo. Sonaba diferente. Más frágil. Esa noche, mientras me arropaba, se quedó más tiempo de lo normal junto a mi cama. Me observaba como si quisiera memorizarme. Nunca olvides que te quiero, me dijo de repente. No supe qué responder. Porque el amor, en ese momento, empezó a parecerme algo complicado. Algo que podía existir junto a la mentira. Algo que no siempre venía acompañado de la verdad. Con los años, mis recuerdos de infancia se fueron mezclando con intuiciones. Empecé a notar ausencias que antes no veía. No había fotos mías de bebé en la casa, no había historias claras sobre mis primeros días, no había nadie más que pudiera confirmar lo que mi padre contaba. Cuando preguntaba por mi madre, la respuesta era siempre la misma, breve y cerrada, como una puerta que no debía empujar. No es una historia fácil, decía él. Algún día lo entenderás. Ese, algún día, se convirtió en una sombra que me acompañaba a todas partes. A veces imaginaba escenarios posibles. Pensaba que tal vez mi madre había muerto, o que se había ido lejos, o que simplemente no había podido quedarse conmigo. Pero ninguna explicación encajaba del todo. La mujer de la fotografía seguía apareciendo en mis sueños. Soñaba que me llamaba por mi nombre. Soñaba que me buscaba. Soñaba que mi padre intentaba separarnos. Me despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que algo muy importante me estaba siendo arrebatado sin que yo pudiera defenderme. Un día, encontré valor para preguntar algo diferente. ¿Tengo familia además de nosotros?, dije, casi en un susurro. Mi padre se tensó. Lo noté en sus hombros, en su respiración. Todos tenemos familia, respondió. Aunque no siempre esté cerca. No dijo que no. Pero tampoco dijo que sí. Esa respuesta fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Había personas, historias, vínculos que me estaban siendo ocultados. A partir de ese momento, dejé de buscar respuestas directas. Empecé a observar los detalles pequeños,
nombres que se repetían en conversaciones ajenas, reacciones desproporcionadas ante ciertas preguntas, silencios demasiado largos. Cada gesto era una pista. Y aunque seguía siendo una niña ante los ojos de los demás, por dentro estaba creciendo rápido. Demasiado rápido. Porque cuando descubres que la verdad existe pero te la esconden, dejas de confiar ciegamente. Y cuando eso ocurre, la infancia empieza a desmoronarse. Hay silencios que protegen. Y hay silencios que destruyen. Yo tardé años en entender la diferencia. Crecí aprendiendo a leer los espacios vacíos entre las palabras de mi padre. Aprendí a detectar cuando una conversación terminaba antes de empezar, cuando una pregunta era peligrosa, cuando una emoción debía guardarse para no incomodar. En casa, todo parecía normal desde afuera. Las rutinas seguían su curso, desayunos rápidos, tardes de tareas, cenas frente al televisor. Pero había algo que nunca cambiaba, la sensación de que vivíamos sobre una verdad frágil, como si el menor movimiento pudiera romperla. Yo ya no preguntaba, pero tampoco olvidaba. Con el paso del tiempo, empecé a notar algo más inquietante: otras personas también sabían. O, al menos, intuían. Vecinos que bajaban la voz cuando yo entraba a una habitación. Familiares lejanos que me observaban con una mezcla de pena y culpa. Miradas que se cruzaban por un segundo de más. No era paranoia. Era conciencia. Una tarde, mientras ayudaba a ordenar un armario antiguo, encontré una caja que nunca había visto. No estaba cerrada con llave. Solo cubierta de polvo, como si alguien hubiera decidido que el olvido era suficiente protección. Dentro había cartas. Cartas amarillentas, escritas a mano, con una letra que no reconocí de inmediato. No eran de mi padre. Eso lo supe al instante. Eran más suaves, más temblorosas. Como si cada palabra hubiera sido escrita con miedo, pero también con urgencia. No leí ninguna completa. Bastaron unas pocas líneas. Solo quiero saber si está bien. Prometiste que me dejarías verla. No me borres de su vida. Sentí un nudo en el estómago. Verla. Esa palabra no dejaba lugar a dudas. Las manos me temblaban. Guardé las cartas exactamente donde estaban, con cuidado, como si tocar demasiado pudiera hacerlas desaparecer. Pero ya era tarde. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche casi no dormí. Las piezas empezaron a encajar de una forma dolorosa. La fotografía. La ausencia de historias. Las miradas ajenas. Las cartas. Había alguien más. Alguien que me había pensado. Alguien que había preguntado por mí. Y alguien que había sido silenciado. Al día siguiente, observé a mi padre con otros ojos. Ya no solo veía al hombre que me había criado, sino también al guardián de un secreto demasiado grande para una niña. Quise odiarlo. Pero no pude. Porque también veía su cansancio. Su culpa mal escondida. Su miedo a perderme. El amor y la mentira estaban entrelazados de una forma cruel. Pasaron los años. Me convertí en adolescente, luego en una joven adulta. Y aunque la vida seguía avanzando, ese vacío seguía intacto. Era como crecer alrededor de una herida que nunca se cerró. Hubo un momento decisivo. Un punto sin retorno. Fue el día que escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Mi padre hablaba por teléfono. Yo estaba en el pasillo, invisible, como siempre. No, dijo con voz firme. No es el momento. Nunca lo fue. Hubo una pausa. Hice lo que creí correcto, continuó. Ya es tarde para cambiarlo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Porque entendí algo devastador: no se trataba de protegerme. Se trataba de controlar la historia. De decidir quién tenía derecho a existir en ella. Ese día, el silencio dejó de parecerme neutro. Se volvió violento. Y por primera vez, sentí enojo. Un enojo profundo, adulto, imposible de ignorar. No grité. No confront. Pero tomé una decisión. Iba a buscar la verdad, incluso si nadie quería entregármela. Empecé poco a poco. Nombres en documentos antiguos. Direcciones incompletas. Fechas que no coincidían. Cada pequeño hallazgo era una victoria amarga.
hasta que finalmente encontré un nombre que se repetía más de lo normal. Un nombre femenino. Un apellido que no era el mío. Y en ese momento, lo supe. La historia que me contaron no era solo incompleta. Era una versión cuidadosamente editada. Y yo estaba a punto de leer lo que habían intentado borrar. El nombre no se me iba de la cabeza. Lo repetía en silencio, una y otra vez, como si al hacerlo pudiera darle forma, rostro, historia. Era un nombre sencillo, pero cargado de peso. Aparecía en documentos antiguos, en sobres olvidados, en anotaciones que parecían hechas a toda prisa. No podía ser casualidad. Durante días dudé. Parte de mí quería dejarlo todo como estaba, volver a la comodidad del silencio. Pero otra parte, la que había dejado de ser niña a los 9 años, ya no aceptaba medias verdades. Decidí investigar. No fue algo rápido ni dramático. Fue lento, torpe, lleno de miedo. Empecé por lo más simple, registros públicos, viejas direcciones, llamadas que colgaba antes de que alguien atendiera. Cada paso me acercaba a una verdad que, en el fondo, temía escuchar. Hasta que una tarde, alguien respondió. Su voz era suave, cansada, como si la vida le hubiera exigido demasiado. Dije el nombre. Hubo un silencio largo. Demasiado largo. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. Y en ese momento supe que no había marcha atrás. Le conté lo mínimo. Que estaba buscando información. Que creía que tenía derecho a saber. No mencioné a mi padre. No todavía. Pensé que nunca llamarías, dijo ella, con un hilo de voz. Esas palabras me atravesaron. Nunca llamarías. No pregunté quién era. Ya lo sabía. No pregunté por qué. Eso vendría después. Acordamos vernos. El encuentro fue en un lugar neutral, casi impersonal. Un café pequeño, lejos de donde crecí. Cuando la vi entrar, sentí algo que no supe nombrar. No era reconocimiento. Era una conexión extraña, silenciosa, como si algo muy antiguo despertara dentro de mí. Se sentó frente a mí. Me miró sin prisa, sin miedo. «Te pareces mucho a ella», dijo. «¿A quién?», pregunté, aunque la respuesta era evidente. «A tu madre». La palabra cayó entre nosotras con un peso insoportable. Ella me contó su versión. No hubo dramatismo, solo hechos. Decisiones tomadas por otros. Promesas que nunca se cumplieron. Un acuerdo silencioso que la dejó fuera de mi vida. «Yo quise verte», dijo. «Muchas veces. Pero no me dejaron». No sentí rabia. Sentí tristeza. Porque entendí que la historia no tenía villanos simples. Solo adultos tomando decisiones irreversibles, sin pensar en la niña que crecería preguntándose por qué nadie la quiso. Cuando volví a casa esa noche, mi padre me esperaba. Sabía. No sé cómo, pero sabía. «La encontraste», dijo. Asentí. No gritamos. No discutimos. Solo hablamos. Por primera vez, habló sin esconderse. Me contó de miedos, de errores, de un amor que creyó protegerme quitándome la verdad. «Pensé que era lo mejor», dijo. «Me equivoqué». Y aunque parte de mí quería castigarlo, otra parte entendía algo fundamental: el daño no siempre nace del odio. A veces nace del miedo. Hoy sigo reconstruyendo mi historia. No todo está resuelto. No todo está sanado. Pero ya no vivo en la oscuridad. Porque conocer la verdad no me quitó el pasado. Me devolvió a mí misma. Hay verdades que no destruyen. Despierten. Durante años creí que mi historia estaba completa, que no necesitaba saber más para seguir adelante. Pero vivir sin la verdad es como caminar con los ojos vendados. Avanzas, sí, pero nunca sabes realmente hacia dónde vas. Descubrir el secreto de mi padre no borró el amor que sentía por él. Tampoco eliminó el dolor del pasado. Lo que hizo fue algo más profundo: me permitió entender quién soy y de dónde vengo. Aprendí que los silencios heredados pesan más que las palabras dichas. Que las decisiones tomadas, por amor, también pueden dejar cicatrices. Y que ningún niño debería crecer preguntándose por qué fue apartado de su propia historia. Hoy ya no busco culpables. Busco sentido. Busco reconciliar cada parte de mi vida, incluso aquellas que me fueron ocultadas.
Porque solo cuando la verdad sale a la luz, el perdón, si llega, puede ser real. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no estás solo. Muchas personas crecen rodeadas de secretos que nunca eligieron cargar. Hablar, escuchar y compartir es el primer paso para romper ese ciclo. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal, porque cada historia es una voz que por años fue silenciada. Dejar tu comentario. ¿Desde qué país nos estás viendo? Tu mensaje importa más de lo que imaginas. Compartir este video con alguien que quizá también esté buscando respuestas. A veces, escuchar la historia de otro nos da el valor para enfrentar la nuestra. Gracias por quedarte hasta el final. La verdad siempre encuentra el camino, incluso cuando tarda años en hacerlo.